Un cordial saludo de mi familia y un abrazo fraternal. Es un gusto para mí estar frente a ustedes en este día de sábado, en este día de fiesta. Voy a darles el título de mi mensaje, lo he titulado El juicio de Jesucristo. Hace aproximadamente 2000 años se llevó a cabo el juicio más impactante sobre la tierra, y fue el juicio en contra de Jesucristo. Voy a plantear algunas interrogantes. ¿Fue un juicio justo? ¿Cuál fue el delito o delitos que cometió Jesucristo? ¿Contra qué o quién cometió los supuestos delitos? ¿Se cumplió el debido proceso en contra de Jesucristo según la legislación de ese entonces? ¿Qué significado tiene para nosotros dicho juicio? ¿Por qué se dieron de esa manera esos eventos? ¿Bajo qué derecho fue juzgado Jesucristo? En este mensaje vamos a dar respuesta a estas y otras interrogantes que plantearemos más adelante con el propósito de identificar si el juicio llevado a cabo fue justo o injusto y reflexionar sobre el significado de la muerte de Jesucristo para nosotros. Varios juristas latinoamericanos han escrito artículos o tesis sobre el juicio llevado a Jesucristo, y hay muchos que entre ellos difieren bastante. Hoy vamos a tratar de apegarnos a lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Jesucristo fue judío, por lo tanto, pudo haber sido juzgado por el derecho judío de ese entonces. A este respecto, considero que es necesario conocer a grandes rasgos, no vamos a ser detallistas en este sentido, pero es necesario que conozcamos a grandes rasgos en qué consiste el derecho judío o la ley judía. Para las autoridades rabínicas, la ley no representaba un medio, sino un fin en sí misma. Creían que los mandamientos tenían el objeto de purificar al hombre y de guiarlo hacia una vida recta, y consideraban que existía una cierta satisfacción al cumplir con los preceptos religiosos, razón por la cual lo preservaban y protegían. De este modo, la legislación se convirtió en el camino elegido para asegurar y perpetuar su forma de vida. La legislación judía, más que un sistema, constituye un conjunto de normas que regulan la totalidad de las relaciones del hombre con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Se caracteriza por su esencia religiosa. La revelación de las leyes divinas a Moisés en el monte Sinaí es su epicentro, en contraste con otras jurisprudencias en donde la doctrina religiosa solo constituye parte de la legislación. El derecho judío se mantiene relativamente inmutable desde la época de su codificación y abarca aspectos civiles, administrativas y penales. La ley judía o halajá, la halajá, que literalmente significa el camino por el cual uno marcha, es el término general utilizado para designar a la legislación judía. La ley judía se basa primordial y fundamentalmente en las ordenanzas bíblicas y en los mandamientos de la Torá, o sea, el Pentateuco. Escrita y oral, así como en las legislaciones y disposiciones rabínicas transmitidas a lo largo de la historia en forma de respuestas o comentarios. En su carácter de sistema jurídico judío, la halajá cubre todos los aspectos y relaciones tanto entre el hombre y sus semejantes,
como entre el hombre y Dios. Por ello, se ocupa no solo de las áreas consideradas como parte del ritual y de la religión, sino de los ámbitos civil y moral. La ley judía básicamente tiene dos elementos. El primero es la ley escrita, que es la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. De acuerdo con la tradición, los inicios de la religión judía se remonta a la revelación de las leyes divinas a Moisés en el monte Sinaí, como indicamos anteriormente. La ley escrita, a pesar de dar cabida a 613 preceptos, no es una colección de estatutos legales, éticos y religiosos, sino una ley uniforme en naturaleza y contenido, una revelación de la voluntad divina que representa un evento histórico sin paralelo. El otro elemento, la ley oral, conocida como Torah Shebe al Peh, es el cuerpo de leyes necesarias para la aplicación de la legislación bíblica a la vida diaria. De acuerdo con la tradición, Moisés recibió leyes divinas. Ustedes pueden leerlo más tarde, aparece en Deuteronomio capítulo 12, versículo 21, que no se incorporaron al Pentateuco y que se transmitieron a Josué, a los ancianos, los profetas y los hombres de la gran sinagoga. Existía la creencia de que la transmisión de la Torá estuvo acompañada de una explicación sin la cual no se podía cumplir los preceptos. Estas leyes fueron consignadas por escrito hasta 125 años de nuestra era, cuando la persecución romana amenazaba con destruir el sistema escolástico judío. Un paréntesis. El rabino Yehuda Hanasi adoptó el proyecto y logró la compilación de leyes y tradiciones judías en la Mishnah. Esta Mishnah es la codificación de costumbres, prácticas y juicios no contenidas en la Torá. Durante 300 años, los sabios judíos se dedicaron al estudio, al análisis y a la interpretación de la Mishnah para conformar lo que se llama la Gemara. Ambos, la Mishnah y Gemara, conforman el Talmud. O sea, el Talmud constituye la ley oral para los judíos. Dentro de toda esta gama de ley judía está la mitzvah, que estos son mandamientos o preceptos que todo judío está obligado a cumplir y de acuerdo con la tradición rabínica son 613, como dije al principio, mandamientos bíblicos. De estos 613, 248 son positivos y 365 negativos o prohibiciones. Esto no es un invento mío. Acá tengo en mis manos un documento que lleva por título La Ley de las Tablas y la Ley del Libro. En este documento aparecen las 613 mandamientos, divididas en las que les dije 248 leyes positivas y 365 leyes negativas. Es exagerado y muy minucioso en su observancia. Parte de esto se observaba con los fariseos en la época de Jesucristo según el Nuevo Testamento. Otro punto importante de la ley judía son sus principios. Básicamente tiene 4 principios. La primera es salvar una vida, conocido como Pikuach Nefesh. Esta es sin duda alguna el principio legal judío más importante. Su fuente es bíblica. Vayamos por favor a buscar esto en
Deuteronomio capítulo 30. Por favor, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De ahí que los rabinos concluyen que no hay prioridad más alta que la de salvar una vida, o sea, la propia o la de un semejante. Planteo la siguiente interrogante. ¿Por qué no aplicaron esto con Jesucristo? ¿Por qué? Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 31. Leemos. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El segundo principio, crear obstáculos. Este segundo principio tiene su base en Levítico capítulo 19, versículo 14. Levítico 19. Levítico 19, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Eterno. El propósito fundamental de este principio no es solo el enfatizar una acción tan obvia de no obstruir el paso de un ciego, como el de instruir a los judíos que no se debe guiar a un hombre por el mal camino, ni impulsar al débil o inexperto para que viole las leyes. Tercer principio, ejercer la buena voluntad. Dentro de la legislación judía, ciertas acciones están prohibidas porque tienen el potencial de romper la armonía entre las comunidades judías y no judías. El mantener una buena relación es un principio establecido dentro de ellos. Y el último principio es evitar el factor de la apariencia, conocida como el Muit Ayin. Muit Ayin. Este se refiere específicamente a la proclividad humana por hacer cosas buenas que parezcan malas. Para nuestro entendimiento, esto se refiere más a la hipocresía. Expuesto esto, así a grandes rasgos, consideramos que en la etapa preparatoria y el juicio en sí a Jesucristo, le aplicaron un juicio religioso dirigidos por Anás y Caifás, miembros del Sanedrín de ese entonces, y por otro lado, un juicio político dirigido por Poncio Pilatos y Herodes. Veamos los hechos. Veamos los hechos así a grandes rasgos. El primer hecho fue el arresto de Jesucristo. ¿Fue legal el arresto de Jesucristo en cuanto al lugar, hora y forma? ¿Se defendió Jesucristo en cuanto a la hora que lo arrestaron? Sí, sí se defendió. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 52. Perdón, Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes
a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Porque en la ley judía era permitido llevar a cabo esto en, en horario diurno y nunca por la noche. Toda acción judicial judía se realizaba en ese horario. Repito, nunca por la noche. Cuando arrestaron a Jesús, nadie había imputado cargos en su contra. Fue hasta que lo detuvieron los sacerdotes y el Sanedrín buscaron testigos. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Mateo 26, ahí mismo, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cómo leímos? Los testigos que se presentaron fueron falsos. Marcos, vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 55. Leemos casi lo mismo. Marcos capítulo 14, versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. ¿Por qué? Muchos decían falsos testimonios contra él, mas su testimonio no concordaban. Es un fundamento que los testigos fueron falsos. La acusación dada a Jesucristo con lo siguiente: los supuestos delitos cometidos fueron: dice llamarse hijo de Dios, provocar sublevación y no pagar tributo al César. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, que estos fueron las formulaciones de cargos. Así que podemos identificar 2 cargos imputados: uno de carácter religioso, la blasfemia. Él había manifestado ser hijo de Dios. Y el segundo cargo, bajo la justicia romana, fue de lesa majestad, o sea, por proclamarse rey dentro del territorio romano. Lo pasaron como sedicioso, como separatista, como celote, y Jesús no era ninguno de las 3. Jesús manifestó que su reino no era de este mundo. Cuando traen a un testigo que acusa a Jesús de decir que no se debe pagar tributo al César, Jesús recuerda que en ningún momento había manifestado eso. Y ustedes pueden leer en Marcos
12, versículo 14, 17, donde dice Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no lo probaron. Entonces, para la deliberación de cargos a Jesucristo, le aplicaron un juicio sumario. Esto es un juicio rápido. Lo llevaron con Anás, luego Caifás, después Pilatos, luego Herodes y nuevamente vuelve a Pilatos. Y todo ese proceso se llevó a cabo en un solo día aproximadamente. Por lo tanto, se dio una duplicidad de procesos. Un juicio religioso de Anás y Caifás, que tenían el control espiritual de la comunidad judía. Veámoslo. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer el del versículo 66 en adelante. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego tú eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y por otro lado, hay un juicio político a cargo de Poncio Pilato. Lucas 23. Vamos a leer Lucas 23. Empezamos desde el versículo 1 al 5. Y leemos: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tu rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pero Pilato decía: no hallo delito en él. Vamos a leer Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 4 al 6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero aparte de eso, también lo llevaron ante Pilatos para seguir ese juicio político. Lucas capítulo 23,
Sigamos ahí del 6 en adelante. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Tenemos entonces ahí una duplicidad de procesos que en esta época no podría darse, que una persona puede juzgarse dos veces por el mismo hecho. Esto es algo que se prohíbe. Bien, durante todo este proceso hubo una primera sentencia. Pilatos lo que hace es dictar esa primera sentencia. Pilatos tiene la capacidad de dictar jurisdicción, presencia romana en Palestina, y lo que dice es, no encuentro responsabilidad y culpa en este hombre. Y entonces lo envió a Herodes. Y al regresar de Herodes, por consiguiente, él lo envía a que sea azotado y liberado. Entonces, enseguida se da una sentencia final, por decirlo de esa manera, y se llevó a cabo la crucifixión. ¿Por qué la crucifixión? Realmente debería haber culminado el proceso con una sentencia de muerte por lapidación o apedreamiento, o como hicieron las otras personas con Juan el Bautista cuando lo decapitaron, o lo que hicieron a Esteban, que lo mataron a través de apedreamiento, o también con la mujer adúltera, según la ley judía. Vayamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta es una ley de los judíos, el apedreamiento. Entonces, la crucifixión era la pena capital romana, en tanto que en el derecho judaico era la lapidación, el apedreamiento o el exilio. Veamos entonces la sentencia final en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 13. Lucas capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, o sea, como subversivo.
Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo, por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Algo importante en esta sentencia, y fue el recurso de apelación, si pudimos observar, o de revisión, que se dio por la gente que lleva a Jesucristo, sobre todo de Caifás, que es una especie de fiscal. Ante la presión, entonces, Pilatos tiene que someterlo a una consulta popular, pero no convoca a la plebe, sino que lo hace ahí mismo, en su propio patio, donde estaban quienes los llevaban. Leamos nuevamente capítulo 23, versículo 13. 23, versículo 13, donde Pilatos convoca a una consulta popular. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Esta apelación lo solicitaron los miembros del Sanedrín, ya que el derecho romano lo permitía. Una pregunta, ¿por qué no lo solicitó Jesucristo? Viendo que era acusado injustamente, ¿por qué no lo solicitó? Obviamente, porque Jesucristo no era ciudadano romano, como en el caso del apóstol Pablo. Él sí solicitó esto porque era ciudadano romano. Ustedes lo pueden leer por aparte en el capítulo 25 de Hechos, versículo 11, donde él solicitó apelar al César. Luego Pilatos da la oportunidad de salvar entonces al peor elemento de la sociedad, Barrabás, a cambio de Jesús. Pilatos pensó que con eso ganaba, pero no fue así, tal como lo hemos visto. En la sentencia, entonces, algunos juristas, entre ellos un señor de apellido Burgoa, señala que el delito por el que finalmente se crucificó a Jesús fue por el delito de subversión y no por el de sacrilegio. Es decir, murió a causa de un delito político y no por un delito religioso como pretendía el Sanedrín. De acuerdo a la tradición romana, en la cruz del sentenciado se colocaba el título, una tablilla en la que se especificaba el motivo de la condena. En este caso, ¿qué pasó con Jesucristo? Se le rotuló el motivo de su condena, donde Pilatos ordenó poner la siguiente inscripción. Vamos a leer Juan, versículo 19. Pilatos ordenó que se inscribiera Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Juan, capítulo 19, versículo 19.
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y un poquito más claro en relación a la causa, aparece en Marcos capítulo 15. Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 26. Marcos 15, versículo 26. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los judíos. La causa por el cual murió el Rey de los judíos. Según esto es por un juicio político. Los cargos eran completamente entonces infundados. No estaban probados. Además, en aquella época no se ejercía la defensa por tercera persona, sino la autodefensa. Jesucristo no se defendió, a pesar que él no violó las leyes judías. Mencionó algunas cuestiones, ¿verdad? Pero en sí, él no se defendió, a pesar que él no violó ninguna leyes judías. Lo que pasó a Jesucristo es una muestra de lo que pasa en el mundo. Hay muchos inocentes que están privados de su libertad y han sido sentenciados injustamente. Así que no se cumplió el debido proceso. ¿Saben por qué? Repito nuevamente. Primero Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, Anás. Después fue enviado a Caifás. Jesús no es juzgado en lo que sería la Corte Suprema, sino en el patio privado de la casa de Caifás. Ahí fue juzgado Jesucristo. Ahí también hay una irregularidad. Y el arresto, como mencionamos, fue, como dijimos, durante la noche. Y vemos que fue enviado nuevamente a Pilatos. Cuando Pilatos se entera de que Jesús era Galileo, declina su jurisdicción, lo que implicaba que tenía que remitirlo a Herodes. La crucifixión era la pena capital, repito, romana, en tanto que el derecho judaico, una vez más, es por lapidación o apedreamiento. ¿Por qué se pidió la crucifixión para Jesucristo? ¿Por qué? Para que haya una garantía y presencia de los soldados romanos y centuriones, para que no haya disturbios por el apoyo popular que tenía Jesucristo en ese entonces. Y por otro lado también, porque se iniciaba la época de la Pascua para los judíos. Por eso ellos no intervinieron directamente en la muerte de Jesucristo, porque ellos no querían mancharse. Ellos querían estar en esa época purificados. Así que finalmente el juicio a Jesucristo fue injusto. No se llevó el debido proceso. Fue un juicio sumario. Hubo ilegalidades. Hubo testigos falsos. Su condena fue un juicio político. Sin embargo, todo estaba bajo el control de Dios. O sea, cuando decimos que este es un juicio político, lo estamos hablando desde un punto de vista humano o secular, si se quiere. Sin embargo, todo estaba bajo el control de Dios y su propósito, para que se cumpla su plan maestro que tiene para toda la humanidad, porque existe un plan.
Y una de ellas es la profecía de Daniel sobre las 70 semanas. Ahí ya se establecía. Lo predijo Dios, el Padre, lo predijo con mucho tiempo atrás, que iba a suceder la muerte de su hijo. Lo mencionó, lo dijo cuándo. Vamos a leer esta profecía. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 26 y 27. 26 y 27. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Estaba en los planes del Padre. Y algo muy importante, Jesucristo lo sabía, él lo sabía. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vamos a leer también Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a morir? También vemos en la profecía cómo él iba a morir. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Menciona ahí en grandes detalles el de cómo iba a morir Jesucristo. Isaías 53, nos ubicamos en el versículo 7 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Vamos a leer del versículo 7 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue hecho. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho,
por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito tenía que morir de esa manera? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí aparece propósito. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. También lo menciona Hebreos, el propósito del por qué de esa manera tenía que morir Jesucristo. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Leamos el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está el propósito. Versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso es que decíamos que esto estaba en los planes de Dios. Eso fue el gran plan del juicio llevado a Jesucristo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Lucas 24, vamos a leer esta cita, Lucas 24, versículo 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, al igual como nosotros ahorita lo estamos entendiendo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dios tuvo entonces un propósito para la muerte de su Hijo. Cuando dice en Juan 3, versículo 16, no lo vamos a leer, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
seremos salvos por su vida. ¿Pero para qué? Para tener una vida nueva, un cambio radical, una renovación mental, un cambio de vida. Su muerte hizo posible el perdón de nuestros pecados pasados, para que vivamos como hijos de luz hasta que Él venga en su segunda venida. Por lo tanto, es necesario que perseveremos en este camino para ser salvos. ¿Cómo? Siendo cristianos auténticos, veraces y de calidad. Epílogo. Jesucristo no violó ninguna ley. No pudieron probar que Jesucristo, que no era hijo de Dios, no lo pudieron probar. Así que yo en esta mañana quiero finalizar con las siguientes escrituras para darles aliento, para darnos aliento y ánimo en esta vida. Están pasando situaciones tan difíciles en esta época, en cada familia, en cada vida, en cada miembro de la iglesia. Pero ánimo, aliento. Leamos finalmente Hebreos capítulo 10. Les digo, para que tengamos entusiasmo, vida plena en la familia, en el matrimonio, en la comunidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 10, el versículo 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.